Buenas noches, mi nombre es Jessica Urrego y hoy voy a explicar unos ejercicios que realicé partiendo de algunos temas de los cuales se vieron en el último módulo sobre la implementación de JavaScript. Entonces, como para contextualizar, ¿qué es y para qué sirve JavaScript? JavaScript se utiliza principalmente del lado del cliente, es decir, que se ejecuta en nuestro ordenador, no en el servidor, permitiendo crear efectos atractivos y dinámicos en las páginas web. Los navegadores modernos interpretan el código JavaScript integrado en las páginas web. ¿Cuáles son las formas de utilizar JavaScript en un documento HTML? La primera forma de usar JavaScript es dentro de la misma página HTML, es embebido directamente en él dentro del código HTML. Y la segunda forma para usar JavaScript es definir un archivo externo. Los archivos externos de JavaScript son archivos de texto que se guardan con la extensión JS. Entonces, para los ejemplos que yo tengo, voy a utilizar tanto el contenido JavaScript dentro de HTML como en un archivo externo. El primer ejemplo que yo tengo es un ejemplo muy sencillo, es de un menú pues muy básico. Entonces pues lo que se hace en la página de HTML pues es que aquí lo que le hice fue en esta parte de viewport, es que sea responsive, o sea que se ajuste la pantalla a la medida que pues uno quiera tener el contenido, que la pantalla se ajuste, o sea se ajusta así sea ahora desde un celular. Y lo que hice fue pues utilizar mi hoja de estilos y utilicé un icono de Fontastic que traje el link para que se reflejara solamente desde acá, no lo descargué, posiblemente no se pueda ver desde otro lado, pero sí es de acá. Le hice un contenedor, el logo, el menú pues para que se vea como la parte de la página, un banner, y en esta parte de acá es muy importante pues antes de que se acabe el body es adjuntar o adjudicar nuestro archivo JS. Entonces en esta parte es acá. Para los estilos, entonces importé unas fuentes de Google y pues esto pues es muy pues como para que sea bonita la página, pues no va a entrar en detalle en esto. Y en el archivo JS lo que hice fue crear unas variables para los ID que se crearon anteriormente, que son el ID nav y ID btn menú, y ese elemento entonces se crearon anteriormente. Entonces con document.getElementById selecciono ese elemento y para que se muestre, y de igual manera nuestra variable para una variable para nav. Entonces para BTM menú creé un evento al cual denominé click. Entonces le agregué una función y al nav le agregué una clase que se llama mostrar y que se creó acá en el CSS, que se encuentra creada aquí pues ya previamente, que es esta, para que se muestre. Y básicamente pues este es un ejercicio estético muy sencillo y fácil de utilizar. Entonces es esta sería pues una versión de una página, y lo que hice fue crear esto. Entonces que nuestro contenido del menú pues sea dinámico. Entonces como ven puse el cursor y que pues cada vez que pasara por cada link de la página entonces se alumbrara y pues así mismo que se desaparezca el menú. El siguiente ejemplo que tengo es el de un reloj digital. Lo mismo adjudiqué pues mi lista de estilos, también una fuente de Google, y lo que hice fue pues crear mis ID con los div,
y con párrafos pues las clases y los ID que voy a utilizar, y pues adjudicaré también el archivo externo de JS. Entonces se crean tres clases con div. La primera es grab, que sirve para centrar el reloj horizontalmente, y otro div con la clase widget, que es este de acá, el cual sería el conjunto de la fecha y la hora. Un div para la fecha y la hora, y otro para el reloj, que es este que está acá. Dentro del div de la fecha se encuentran párrafos que permiten crear el contenido dinámico desde JavaScript. Se le asignó una clase y un ID que permitirá relacionarse con CSS y con el archivo JS. Para la clase del reloj también se asignaron unos párrafos, que son estos de acá, dentro de los cuales están las horas y los minutos, y un div con el nombre caja segundos, que es la parte cuando se termina de desarrollar. Se va a mostrar el conjunto de AM o PM y los segundos, y pues obviamente lo más importante, enlazar el archivo JS como ya lo había dicho. Entonces pues acá pues en los estilos, pues al body, al widget, a las clases que cree, pues entonces como para que pues les cree un aspecto estético. Y para la parte del JS, creé una función llamada actualizar hora, la cual se va ejecutando cada segundo y la cual se encarga de mostrar la hora actual. Esta se encarga de realizar un llamado, actualizar hora, que es el mismo llamado que está aquí en la parte de abajo. Entonces dentro de esta función se van a crear las siguientes variables. Para la fecha, que va a ser igual a un nuevo objeto de tipo date. Para la hora utilicé fecha.getHours. Para AMPM, que fue una variable que creé. Para minutos es igual a fecha.getMinutes. Segundo es igual a fecha.getSeconds. Día de semana es igual a fecha.getDay. Día es igual a fecha.getDate. Mes es igual a fecha.getMonth. Year es igual a fecha.get full year. Es muy importante que sea full, así como se ve aquí tal cual, get full year. Para que la información se muestre en la página, se crean otras variables, que son las de acá, las cuales se acceden al elemento de los párrafos mencionados pues, anteriormente, y guardar la información en una variable, las cuales quedarán así. Entonces se crea la variable con var, entonces p horas es igual, que va a ser igual al document.getElementById, y el ID de esto va a ser el mismo que se tiene en los párrafos del documento de HTML, que para este caso es horas. Lo mismo se hace para PAM, igual document.getElementById, igual para P minutos, P segundos, P día de semana, P día, P mes y P year, se ponen los mismos ID que se colocó en el archivo HTML para que los muestre. Lo primero que se muestra es el día de la semana. Para esto se realiza de la siguiente manera. Entonces se agrega un arreglo llamado semana, que es este, que va a ser igual a los días de la semana, y para que se pueda mostrar se accede a la variable pdía semana, que sería esta variable, y que su text content sea igual, acceda al número 6, o sea, igual la semana al día de la semana. Esto se hace con el fin de que no se traiga un número que nos traiga un número del 0 al 6. Entonces sería el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Para el día se accede a pedía.textContent igual a día, que va a ser igual a la variable día. Para que nos muestre el mes es algo similar a la variable, al arreglo que se creó acá para la semana. Se crea el arreglo con los meses y con el pmes.textContent es igual a la variable en su posición de la del mes. Y para el año se accede al pyear.textContent para ser igual a la variable del año. Para el reloj se van a utilizar varios condicionales. El primero es if horas,
que si las horas es igual a mayor o es igual o mayor a 12, entonces lo que se quiere es que las horas sea igual a las horas menos 12. Esto se realiza por si el reloj es de 24 horas. Como un ejemplo, si fuese la 1 de la tarde, diría que son las 13 horas. Entonces 13 menos 12 daría la 1 de la tarde. Y así se transformaría el reloj para que sean las 12. Para que sea de 12 horas y no de 24. Para la variable AMPM será igual, entonces utiliza un else, será igual a PM, porque si las horas pasan de las 12 sería en la tarde y por esto se utiliza solo PM, entonces en este condicional. Y para mostrar el AM, en este caso sí se va a utilizar el else y le vamos a decir que la variable AMPM va a ser igual a M. El siguiente condicional es que si las horas es igual a 0, entonces horas es igual a 0, las horas se transforme igual a 12, que por qué efecto si fuese las 12 de la mañana se va a mostrar 0, 2.00, entonces yo quiero que me muestre que sean las 12, 2.00. Para que se muestre en nuestra página se va a acceder de nuestro párrafo con las horas, entonces con phoras.textcontext igual a horas y va a ser igual a las horas, que es la variable que está en la parte de arriba, y con esto ya se muestra la hora en la pantalla y se realiza el mismo procedimiento para AMPM, para que al momento de mostrar la hora en pantalla no salga solo las 12 y 12.2.1, sino nos salga las 12.2.01, se crea otra condicional, que si el minutos es menor que 10, lo que se quiere es que el minuto sea igual a 0 más los minutos, y así mismo con los segundos. Y se realiza el mismo procedimiento para AMPM y para minutos y segundos en esta parte de acá. Después del llamado a la función, en la parte de abajo se crea un intervalo con una variable llamada intervalo, que va a ser igual a setInterval, el cual recibe dos parámetros. Para el primero es la función, que en este caso es actualizar hora, y de segundo cada cuánto quiero que se me muestre, que para este caso es cada segundo, y este es el final para que la función se ejecute correctamente. Estos valores los traes del ordenador en el cual se está ejecutando el sitio web, ya que se ejecuta desde el lado del cliente, y este sería el resultado de nuestro reloj digital. Así fue el que lo creé, entonces pues automáticamente nos va a traer la relación que traigamos desde el ordenador. Entonces si yo le cambio aquí la hora, entonces me va a salir la misma hora que acá. Para el siguiente ejemplo realicé una calculadora. Y por último, como ya había dicho, tengo un ejemplo de una calculadora. Entonces se hace el mismo procedimiento, se le coloca el título, el link de los estilos, pero a diferencia de los otros dos ejemplos, el código script lo realicé dentro de la misma página del código de HTML, que es este de acá, y ya ahorita lo explico. Entonces lo primero que realicé es utilizar Center y creé una clase que se llama contenedor. Dentro del contenedor creé una tabla, que es la tabla que va a especificar cada dato que voy a ingresar para que me muestre en la calculadora. Entonces creé unas columnas que son para los números 7, 8, 9, para suma, el valor que quiero que me represente. Lo mismo para los números 4, 5 y 6, el resto, los valores que quiero que me represente, pues tal cual como quiero que se vea acá en la página. Y lo mismo para el 1, 2 y 3 y 4, entonces dentro de la tabla creé los botones para estos números, para el signo de suma, de resta, de multiplicación, para el signo de división, para el botón de C, que es para borrar, pues para que la calculadora nos quede en 0, entonces que va a ser el ID igual a clear, el número 0, y pues el de la división, equals, que es el igual, y el botón del igual. Entonces pues acá le agregué un this.form display para el 7, 8, 9 y 11,
y entonces acá creé la tabla. Después de haber creado la tabla, entonces sí voy a crear, pues tiene obviamente su página de estilos en .css. Entonces, como aquí podemos ver, entonces tenemos los estilos para el body, para el contenedor, el texto, la columna 1, para la columna 2 y para entonces para el código script. Entonces aquí script type igual a text JavaScript. Entonces creé una función. Las funciones que creé entonces son para validar que solo se acepten números, que se puede asignar para asignar cada valor, para eliminar el último carácter, para eliminar todo y para que realice las operaciones matemáticas. También que nos valide los signos como son el de suma, el de resta, el de multiplicación y el de división, y para cada uno agregué una función que las que vemos acá. Lo mismo con los condicionales. Aquí lo que más utilicé fue condicionales y algunas variables que se crearon, los condicionales if y else, y una función para cada pues cambio que quiero que me haga, y pues para lo que expliqué anteriormente, para que realice las operaciones matemáticas. Es un ejemplo muy sencillo, son unos ejemplos muy prácticos que pues nos pueden servir para creación de futuras páginas web un poco más completas, un poco más complementarias e interactivas para el usuario. Como resultado, entonces tengo acá en nuestra calculadora, pues yo le agregué un fondo, y como vemos acá, entonces ingresar los números. Si quiero que me multiplique por 8 y quiero que me sume 6 y nos va hasta dando el valor, y quiero que me reste 58 y esto lo divida en 2. Entonces pues en sí todos los botones funcionan, como pueden darse cuenta, y el botón de borrar. Entonces espero pues haya sido de su agrado y pues haya sido un poco práctico y les sirva a ustedes para próximos proyectos de creación de páginas en HTML. Muchas gracias.